Ya, vamos a comenzar a grabar entonces. Vamos a trabajar el tema de antropología y salud y cómo de alguna manera la salud y la antropología pueden colaborar en conjunto, ¿ya? Una pausita corta, por favor. Estoy en clase, Carola. Ya, vamos a partir. Ahí. Entonces, como decía, vamos a revisar entonces cuáles son los elementos que podrían ser compartidos y cómo podemos compartir desde las ciencias sociales en general o desde la antropología hacia la enfermería, ¿ya? Y hacia la salud en general. Vamos a aprender algunos conceptos básicos sobre antropología como ciencia de la cultura y la sociedad y vamos a observar cómo la antropología ayuda a comprender el comportamiento de las personas e instituciones frente a la salud y también a la enfermedad. Este modelo yo creo que ustedes lo conocen bastante bien, ¿no? ¿Se acuerdan de este? Me imagino que se los pasaron en alguna parte. ¿Se acuerdan de este modelo? ¿En enfermería? Solo reconozco Leininger. Eso, Leininger, ¿ya? Este es el modelo del sol, lo que llamamos el sol naciente, ¿ya? Que en el fondo, imagínense lo importante que es la cultura de las personas y de la forma de que las personas conciben y creen sobre su salud y su enfermedad, que nosotros en enfermería tenemos un modelo particular que sirve para entender este proceso, ¿ya? En donde este modelo se llama el modelo del sol naciente, ¿ya? Y lo vamos a ver si puedo ponerle una cosita acá. No tiene para hacer. Bueno, no tiene puntero, pero bueno, no importa. Lo importante aquí entonces, van a seguirme con el cursor, esto que llamamos la cultura del cuidado, ¿ya? Esto es el modelo del sol naciente, que es de la Margaret Leininger y que en el fondo plantea esto, ¿ya? Que hay una cultura del cuidado. Esta cultura del cuidado tiene un aspecto que es como bien global, que está aquí amarillito más suave, en donde está la visión de mundo, la cosmovisión que la persona tiene, ya sea su familia, la comunidad o la misma persona o usuario, en donde hay un sistema social y una estructura que lo cobija, ¿ya? Entonces, lo primero que uno ve y que tiene que tratar de entender es que las personas están insertas en una visión de mundo cultural y social, en una cosmovisión. O sea, yo creo algo, estoy en una estructura social. En este caso, nosotros estamos en una cultura que es latinoamericana, ¿no es cierto? Cuéntame, Francisca. ¿Necesariamente todas las personas tienen cosmovisión? Todos tenemos cosmovisión. Por ejemplo, esa gente que dice ser atea, o creo que había otra especificación de ser ateo, ellos igual tienen que creer en algo, ¿o no? Es que su creencia es no creer, pues. Ah, ya. Es agnóstico. Claro. Pero entonces, su creencia es no creer. O sea, en el fondo, se tiene un marco con el cual uno observa la realidad, ya sea que tú creas, tengas una religión o no tengas religión. Cosmovisión, en el fondo, significa la visión del mundo que uno tiene. Eso significa cosmovisión, ¿ya? ¿Alguien más? gracias, profe. Ya. Bien, entonces, en esa cosmovisión o visión de mundo, es la estructura social en la que nosotros estamos incluidos. Nosotros vivimos entonces en un espacio ya social, general, grande, que es nuestra sociedad humana, sociedad chilena, ahí vivimos, ¿ya? Y que tenemos una visión particular del mundo, de la manera en que somos, y después empiezan a aparecer todos los otros elementos que están aquí en amarillo,
ya amarillo más oscuro o más fuerte, donde aparecen todos estos otros elementos que también están involucrados en el cuidado de la salud. Por ejemplo, la religión que acaba de decir su compañera, todos los sistemas de parentesco que uno tiene que, porque los parentescos son cosas que o son acciones, son elementos, no sé cómo llamarlo, pero son elementos que a nosotros nos hacen tener relaciones sociales distintas. Nosotros tenemos relaciones sociales distintas con la madre, con el padre, con los tíos, ¿no es cierto? Todos tenemos relaciones sociales distintas en función de nuestro parentesco, quienes consideramos cercanos, quienes consideramos lejanos. También tenemos valores culturales y creencias sobre la vida en general, ¿ya? Algunos creen en que la vida continúa después de la muerte, hay otra gente que cree que muere y hasta ahí llega, otros creen que la gente no continúa como viviendo propiamente tal, pero que su espíritu sigue presente en el mundo o en la gente que lo valora, etc. Otros que son personas que tienen, por ejemplo, que trabajan más en la línea, no sé, de la medicina asiática o de las ideas de tipo orientales más bien, ¿no es cierto?, creen en que uno se transforma en otra cosa y proviene de antes y después va hacia otro lugar y que se transforma en, no sé, en un perro, en un animal, en cualquier cosa, ¿ya? Pues eso son creencias que uno tiene y que hacen que se comporten las personas de una manera distinta. Si uno, por ejemplo, va a la India, ¿ya? Bueno, los mismos tibetanos, por ejemplo, también creen que todos los seres tienen espíritu y son personas, ¿ya? Y por lo tanto no matan a los animalitos, ya sea mosca o lo que sea, los cuidan, los protegen porque puede ser alguien, ¿ya? Está reencarnado en otra cosa. Si uno va, qué sé yo, no sé, no me acuerdo dónde, en qué país que no se aceptan, por ejemplo, que los gatos son sagrados, por ejemplo, ¿ya? O en otros lugares los perros tampoco se aceptan en los espacios sagrados porque se supone que son animales que tienen espíritus negativos. Y así, ¿ya? Hay un montón de elementos como esos que tienen que ver con valores culturales nuestros, ¿ya? Por ejemplo, y con creencias, que muchas veces uno tiene que buscar la forma, como enfermero o enfermera, tiene que preguntarse de dónde viene esa creencia, ¿ya? Porque no todos la tenemos, o sea, no todos pensamos lo mismo. Entonces, por lo tanto, uno tiene que empezar a preguntarle a la gente de dónde proviene aquello que cree, ¿ya? También hay factores económicos y factores educacionales que también están en esta línea, ¿ya? Es decir, también hacen diferencias entre las personas. Estas cosas que están aquí, estos puntitos en amarillo que aparece acá, es lo que tenemos nosotros, cada uno de nosotros y nosotras, pero que también hace diferencia entre nosotros mismos, ¿ya? Los factores educacionales hacen diferencia, los factores económicos también, los políticos legales, los valores culturales, el lenguaje, la historia que nosotros tenemos, todo eso hace diferencias entre un grupo y otro. Ahora, estamos hablando de diferencias, ¿ya? No de inequidades, ¿ya? Muchas de esas diferencias generan inequidades, ¿ya? ¿Qué significa inequidad? Inequidad significa una diferencia que es injusta. No se olviden de eso, ¿ya? Cuando uno habla de inequidad, significa que hay diferencias, ¿ya? Y que las diferencias pueden ser mantenidas, pero cuando esas diferencias son injustas por una serie de razones, entonces estamos hablando de una inequidad, ¿ya? Y esa es una palabra que ustedes muchos lo han escuchado en este último tiempo, justamente a partir del coronavirus, yo creo, ¿no? Donde la gente dice, el coronavirus tiene o tiene un comportamiento o demuestra las inequidades en salud, ¿ya? Porque a no toda la gente le da igual, hay gente que tiene mayor acceso a mejores sistemas de salud, por lo tanto hay diferencias y esas diferencias no son justas, y como no son justas son inequitativas, ¿ya? Por lo tanto, nuestra salud
¿ya? Lo que nosotros creemos sobre la salud, sobre la enfermedad y los cuidados que nosotros tenemos que dar como enfermeros y enfermeras, ¿no es cierto?, tiene que ver con todo este conjunto de cosas. Por eso se llama la teoría del sol naciente, ¿ya? Porque que significa que uno, por ejemplo, tiene que tratar de mirar a la persona como un abanico de cosas que tiene adentro. Uno puede partir por una idea y se empieza a dar cuenta de todo lo otro enorme que la persona va teniendo o se va acogiendo, ¿ya? Y ese es el cuidado que nosotros tenemos que dar, que se llaman cuidados culturales, ¿ya? Y esos cuidados culturales se llama enfermería transcultural o enfermería intercultural, ¿no es cierto?, que en el fondo significa el cómo nosotros ayudamos a mantener la cultura de las personas, cómo nosotros podemos hacer algún tipo de, comillas, negociación que signifique que la persona acepte el cuidado de enfermería que uno le está proporcionando, ya, a pesar que pueda que considere que no es adecuado, y este es un tema bien importante con las vacunas, por ejemplo. Por eso que uno tiene que llegar a negociar, se llama, conversar, ¿ya? Significa, por ejemplo, que en las vacunas, bueno, a mí me ha tocado en este último tiempo observar gente que dice, bueno, yo no me quiero vacunar, no me vacuno, no me vacuno, no me vacuno, ¿ya? Entonces uno, si tiene una creencia detrás que es importante, claro, uno podría decir, ya, no lo haga, ya, pero si hay algo que es como tan, que no tiene, o que puede ser educable o transformable, uno puede entrar a conversar con las personas, ya, conversar y decir, bueno, mire, sabe que esto le hace muy bien, nos protege a todos nosotros, así como usted mismo, usted cree, porque yo he escuchado, por ejemplo, que le dicen que le van a poner un chip adentro en el cuerpo para que a la gente la persigan, o que traen un veneno de China y que se lo colocan, o sea, hay un montón de cosas que tienen que ver con ideas y creencias, y esas cosas uno las puede ir transformando y por lo tanto reestructurando, reconsiderando, hasta llegar a tener una especie de acuerdo en salud, ¿ya? Por lo tanto, cuando uno, y eso es el modelo del sol naciente, cuando uno ve a un paciente, ve a un usuario, uno ve solamente, como decimos, esta partecita de arriba, ¿ya? Lo que se ve en la superficie, ¿ya? Vamos a entrar entonces a esta zona que está debajo de la superficie, ¿ya? Que no tiene que ver con los tecnicismos en salud, que son los componentes más sociales, económicos, más políticos también y culturales, que las personas tienen también como los sistemas sanitarios, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vemos una enfermedad o un problema de salud, es lo que está acá arriba, ¿ya? Es lo que podemos observar, lo que miramos. No obstante, ¿ya?, también hay una serie de otros elementos que no aparecen a la vista, que no están en la superficie y que están debajo, ¿no es cierto?, del iceberg. Y esos son los que uno como personal de salud tiene que aprender a mirar y a reconocer, ¿ya? Las ciencias de la salud tienen una serie de elementos que dentro de ellos ofrecen conocimientos muy intensos, ya muy importantes, a través del ciclo vital, totalmente, ¿no es cierto? La biología, la química, la anatomía, la fisiología, todos contribuyen a reconocer mejor el cuerpo. La salud pública nos ayuda al sistema a reconocer el sistema sanitario, sus distintas políticas, y la salud mental y la psiquiatría nos ayuda a ver esta otra parte del sistema humano, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la salud mental, con los temas más espirituales, más como sociomentales, diría yo, psicológicos, ¿ya? La epidemiología es una ciencia en este contexto de ciencias de la salud que aborda, y que está muy de moda en este minuto, que aborda el cómo, el dónde y en quiénes se distribuyen las enfermedades y por qué se distribuyen en esa condición, ¿ya? Por lo tanto, es importante que nosotros hagamos conversar a todas estas ciencias de la salud con la antropología o las ciencias sociales, porque las ciencias sociales y la antropología estudian a las personas y a la persona del ser humano, pero en sociedad y en cultura. O sea, en el fondo la antropología y las ciencias sociales en general observan o están en la intersección entre lo que es lo individual, la persona individual,
y la persona como colectivo, como sociedad, ¿ya? Por lo tanto, observa también y analiza cómo esta cultura va cambiando de acuerdo a ciertas circunstancias. Y por lo tanto, es tan necesario para la enfermería que uno pueda ir mirando a los pacientes de una manera más, no tan solo individual, sino que también colectiva, ¿no? Y que lo vea inmerso en su propio contexto cultural, ¿ya? Y eso es para nosotros muy importante para poder dar cuidados de salud que sean de enfermería, que sean absolutamente pertinentes y sean bien acogidos. Porque si uno no hace una buena atención, que sea como pertinente, que le haga sentido a las personas, entonces las personas no, primero, no generan el vínculo con uno como enfermera o enfermero, ¿ya? Y lo importante del vínculo en enfermería es trascendental. Generar un buen vínculo en enfermería con los pacientes es súper fundamental. ¿Por qué? Porque es la única manera, y ya está comprobado a través de una serie de evidencias, que mientras mejor vínculo hay con su enfermera y enfermero, es mejor el tratamiento, hay mayor adhesión al tratamiento, hay mayor resolución del conflicto, hay mejor salud, ¿ya? Entonces eso es súper importante en enfermería. Nosotros estamos en la base como enfermeros, enfermeras, como equipo de enfermería también, estamos a la base del cuidado de salud de las personas. Cuidado, no diagnóstico, cuidado, ¿ya? Y por lo tanto es súper importante el que nosotros, como tenemos mantenemos tan permanentemente ese contacto con la persona, tengamos y generemos excelentes vínculos. Por lo tanto, un elemento importante para considerar dentro de la antropología y la enfermería es el fenómeno o el concepto de cultura, que es el primer concepto que nosotros tenemos que aprender y que tiene que ver no solamente con esto que llamábamos cosmovisión, ¿ya? Sino que es mucho más amplio. La cultura, como dice acá, es un complejo y dinámico conjunto de creencias, lo que yo creo, lo que yo sé, conocimientos y lo que yo tengo como valores, ¿ya? Entonces, pensemos una cosa, son creencias, conocimiento y valores, pero también son conductas que hemos aprendido y que se nos ha transmitido a nosotros como personas a través del lenguaje o de imitación y la vida en sociedad. Implica entonces una interacción entre lo que uno piensa y lo que uno hace, ¿ya? Y tiene estos tres elementos que son súper importantes. Uno no es solo en cultura, ¿ya? Eso es súper importante. La cultura existe porque hay seres humanos o humanas, ¿ya? Pero existen personas, ¿ya? Y por lo tanto las personas se comunican entre sí. Y si se comunican entre sí, ya hay socialización, ¿ya? Y por lo tanto comparten cosas. Una persona con otra persona y otra persona va compartiendo ideas, pensamientos. Uno los mira, observa cómo actúan, ¿ya? Y uno dice, ¿y por qué la gente actúa así? Bueno, actúa así porque aprendió a actuar así, ¿ya? Por lo tanto, la cultura es aprendida, ¿ya? Se nos enseñó desde muy pequeños y muy pequeñas a aprender cómo comportarnos, ¿ya? Y ya voy, Isaac, y es transmitida, ¿ya? Es decir, se transmite de generación en generación y se transmite a través de los pares. Pero también es importante pensar que la cultura cambia, ¿ya? Es dinámica, se transforma. Y ahí vamos a dar algunos ejemplos. Isaac, tú levantaste la mano, dale nomás. Y Francisca viene después. Yo tenía una consulta respecto a lo que había mencionado anterior. Dígame. Usted me decía que, claro, que la cultura de cierta forma es modificable, transformable, educable. Eso no, de cierta manera, no incluye una falta de respeto al eh, querer que el individuo cambie de pensar de acuerdo a lo que es bueno para un colectivo y no para lo que esa persona crea por sí sola. Sí, No sé si me... sí, no, sí, te entiendo perfectamente, sí. Lo que pasa es que aquí están el tema de los derechos individuales y los derechos colectivos, ¿ya? Y resulta que, por ejemplo, si hay, o sea, a ver, ¿hasta cuándo? Esto es súper importante por el tema de la ética. ¿Hasta cuándo la decisión que yo tomo me afecta solamente a mí? Eso es importante, ¿ya?
Entonces uno tiene que pensar si la decisión que le está tomando la persona le afecta solamente a ella, ya, está bien, problema de ella, ya. Pero nosotros como personal de salud sabemos, por ejemplo, que, ya, supongamos que tener sexo sin condón es una, ¿cómo se llama? Es un riesgo, ¿ya? Pero hay gente que puede decir, no, a mí no me importa. O sea, por ejemplo, hay unos grupos, no un grupo, hay un estudio que se hizo en México en función del machismo, ya importante. Entonces se planteaba que las mujeres, bueno, los hombres no debían usar condones con sus mujeres y se les impedía que las mujeres usaran condones, ¿ya? Porque era un rasgo de machismo, porque los hombres salían a trabajar a Estados Unidos y volvían, qué sé yo, en 3, 4 meses, 6 meses o un año, ¿ya? Y dejaban a su familia y por supuesto a su mujer, y no le permitían a las mujeres ni, por supuesto, no hablar de sexo, ni menos, mucho menos tener condón. Entonces cuando la mujer usaba condón pensando en que su marido le podía, o su pareja le podría contagiar algo, era una conducta para el hombre, una conducta que significaba que la mujer le había sido infiel, ¿ya? Porque usaba condones. Entonces, pero también eso, uno puede modificar esa conducta en el sentido de modificar ese pensamiento, que no es justo, ¿ya? O te pone en riesgo. Si uno va a tomar una decisión de tener sexo y no va a ponerse condón, ¿no es cierto? Es una decisión de uno, pero uno como enfermero o como enfermera tiene que plantear a la gente, mire, ¿sabe qué? A los jóvenes, especialmente cuando uno hace educación sexual, sabe que cuando los jóvenes tienen que usar preservativo porque el preservativo contribuye a disminuir los factores de riesgo de contraer el VIH y de cualquier otra enfermedad de tipo de transmisión sexual. Y no solamente a prevenir el embarazo. ¿Me explico? Entonces uno puede negociar, como se llama, como dice Madeleine Leininger, que habla de negociación, ¿ya? Ella plantea ese término. Lleguemos a un acuerdo, ¿ya? Y si la persona definitivamente no quiere, no acepta, no le interesa, porque su cultura, su creencia se lo impide, bueno, no se puede hacer nada. Hay que respetar la creencia y la cultura de la persona, ¿ya? Eso prima por sobre lo otro, ¿ya? Vale, profe. No sé si queda Sí, claro, ¿sí? de Bueno, acuerdo. venía Millaray, creo, después, ¿no? Sí, profe, ¿me escucha? Sí. Ah, ya, mi consulta era, entonces cuando una persona, que generalmente se dice, que le dice a otra persona que no tiene cultura, eso está mal, porque todos tenemos cultura, Eso, sí o sí. exactamente, has dado en el clavo. Mira, Ya. lo que pasa es que uno dice, esa persona no tiene cultura, pero porque uno piensa en cultura como persona que lee, que viaja, que conoce libros, que sabe, que tiene conocimiento, ¿ya? Entonces eso es una acepción de la cultura, pero la verdadera acepción de cultura es la que estamos hablando ahora, ¿ya? Todos tenemos cultura, porque todos tenemos creencias, conocimientos, valores y conductas aprendidas. Y podemos cambiar, ¿ya? Ya, 2 personas más levantaron la mano. Adelante. Ya, profe. Usted delante cuando le estaba respondiendo a Isaac, dijo que como las creencias y culturas de las personas se debe respetar. Pero obviamente como eso es lo más importante, ¿verdad? Que sin Sí. su manera de pensar no la puede cambiar, como ya, hasta ahí se queda. Pero ¿qué pasa cuando la cultura y la creencia de la persona hace daño a los demás? Buena pregunta. Los procesos de negociación son los que valen acá. ¿Quién estaba hablando? Que aquí Cristóbal. Cristóbal. Eso es lo que vale acá, ¿ya? Lo que vale definitivamente es cómo se llega a negociar,
¿Ya? ¿Cómo llegamos a buscar una alternativa en la cual podamos encontrar un camino que sea conjunto en salud? ¿Ya? Es decir, si uno dice, lo mismo que hablábamos delante, el uso del condón es una cosa, el cigarrillo es otra, hay tantas conductas en salud que son bastante de repente nocivas, que a uno le encantan, pero pueden ser nocivos, ¿ya? Qué sé yo, una persona que es diabética y que no come, o sea, come azúcar todo el día y pasa descompensada todo el tiempo. O sea, son cosas que uno puede llegar a conversar con las personas, ¿ya? Con las personas como grupos también, como grupos culturales, ¿ya? Por ejemplo, ya miren, una cosa que fue súper interesante fue justamente el tema del COVID hace poco, ¿ya? A nosotros nos llamaron desde el ministerio hace el año pasado, por ahí por noviembre, y nos dijeron que necesitaban que alguien que trabaje con la población mapuche y que sea antropólogo y que conozca salud, o sea, nosotros vayamos como salud pública a hablar con la gente pehuenche acá, que son los mapuches de la cordillera, ¿ya? ¿Por qué? Porque había un foco de COVID muy grande en la cordillera, y que la gente de la cordillera no estaban, los mapuches de la cordillera, que son los pehuenches, no estaban, según el servicio de salud, no estaban cumpliendo con las normas, ¿ya? O sea, se juntaban igual, si había un enfermo, se juntaban igual. Lo iban a visitar al enfermo. El enfermo no quería ir al hospital, no quería hospitalizarse. Después hacían ceremonias, cuando se supone que la gente no debería juntarse, hacían ceremonias. Y tampoco respetaban los cordones sanitarios, porque la cuarentena, porque pasaban de lugar en lugar y pasaban por pasos, según ellos, no permitidos hacia la Argentina, y después volvían, ¿ya? Y volvían, contagiaban, y entre que se contagiaban y venían contagiados. Entonces, según ellos, en el fondo había un impedimento, que en el fondo era la propia cultura, el impedimento para el COVID. Cosa que uno no puede plantearlo así, ¿ya? Entonces uno tiene que comenzar a explicar y pensar, decir a la gente, y por eso trabajamos con un match, y yo no fui sola, obviamente. Decían, por ejemplo, ¿por qué las personas no quieren ir al hospital? Bueno, la gente cree que cuando la persona está muy enferma, va al hospital, el hospital se va a morir. ¿Ya? Esa es una creencia muy propia en los pueblos originarios, ¿ya? Segundo, cuando una persona se enferma, como las personas son muy colectivas, muy colectivas, muy comunitarias, las comunidades indígenas son tremendamente comunitarias, ¿no es cierto? Entonces tienen que mostrar solidaridad, y sobre todo las comunidades son familias, la mayor parte de ellas son familias. Si hay gente acá que es mapuche y que ha vivido en comunidad, por supuesto que reconoce eso, son todos parientes, ¿ya? Y los parientes, por supuesto, se tienen que apoyar y demostrar solidaridad. Por lo tanto, los van a ir a visitar, ¿ya? Lo otro importante es que había que explicarle esto al equipo, que hacen rogativas y se juntan, naturalmente, si hay una persona enferma, ¿ya? Y si hay alguna hay que pedir, digamos, cuando ocurre una desgracia como fue el COVID, la gente se juntaba a hacer rogativas, a pedir a Chauquinechén, ¿no es cierto?, que es el dios mapuche, la divinidad, no Dios, la divinidad mapuche, ¿no es cierto?, que salve a las personas, que cure la tierra, que cure a las personas propiamente tal. Y por lo tanto, la gente se iba a juntar porque es parte de la cultura, ¿ya? Entonces lo que se hizo ahí fue conversar con los dirigentes y loncos de las comunidades para decir que había que usar mascarilla, ¿ya? Y explicarle por qué había esos bichos que venían de fuera, según ellos del norte, de los huincas, que sé yo, lo estaba contagiando y minando, cierto, pero son bichos, son microbios, son cosas pequeñas que existen y que no se ven,
pero que existen, porque están enfermando a las personas. Por lo tanto, habría que ponerse mascarilla, cosa que comenzaron a usarla, ¿no? Conversando, ¿ya? Ahora, las rogativas, tratemos de, decía el Machi, de no hacer las rogativas todos en conjunto, sino que hacer rogativas en nuestras propias casas. Y las casas están todas juntas también, entonces se podía hacer la rogativa también en sus casas. O sea, hay maneras de llegar a comprender la cultura del otro y llegar a acuerdo cultural, como se llama, ¿ya? Por lo tanto, la base de todo, entonces, está en la cultura, ¿ya? En la cultura de las personas. Y uno puede llegar a tener esta diálogo, ¿no es cierto?, que pueda resolver los problemas en términos de la salud que estamos tratando de ver. ¿Queda claro? En los ejemplos queda bastante claro, ¿no? Vamos a seguir entonces. Entonces los elementos centrales, como decíamos, en la cultura es que hay un modo de pensar, un modo de hacer las cosas y un modo de comportarse ante las circunstancias, ¿ya? Por lo tanto, siempre la cultura va a tener temas que son como ideas, cosas como súper abstractas, pensamiento, va a haber una interacción, ¿no es cierto?, entre medio, un modo de hacer las cosas y también una expresión material. Es decir, la expresión material es como uno lo ve, como lo que se ve a simple vista. Por ejemplo, el cultrún es una expresión material del mundo. Y es una materia. El cultrún, para la gente que no es de aquí de la región, es como una especie de tambor, ¿ya? Pero lo vamos a ver más adelante, vamos a tener fotos, ¿ya? Pero eso es un instrumento musical que se utiliza mucho por las machis, que en estos casos son las personas que curan y que son las personas más importantes dentro de la cultura mapuche y el sistema de salud mapuche. Y esa es una cultura material, está ahí, es una materia que se ve, ¿ya? Y que además tiene en sí mismo símbolos. También cuando uno ve a una persona que llega, por ejemplo, con un delantal, vestida como mapuche, eso es una cultura material, es una expresión material de la cultura, de la manera en que la gente viste. El color azul, ¿no es cierto?, también es una expresión material, el color, pero tiene también un simbolismo detrás, ¿ya?, para la gente mapuche. O, por ejemplo, el color de la piel, también es una expresión material también de un elemento cultural importante para todos nosotros, ¿ya? Entonces, la antropología va a contribuir a la salud y a la enfermería en particular a comprender y explicar mejor el comportamiento de las personas cuando están enfermos. También ver cómo la gente maneja sus cuerpos. Es importante. Nosotros tenemos que decirle a la persona, permiso, le voy a sacar, no sé, voy a levantar la cama, o permiso, le voy a levantar la camisa para ponerle el esfingomanómetro, o permiso, le voy a poner el termómetro, ¿ya? Porque su cuerpo es el cuerpo del otro, es la intimidad del otro, ¿ya? Y nosotros no sabemos cómo las personas manejan sus cuerpos, qué significan para ellas sus cuerpos, eso no lo sabemos, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que ser respetuosos para ver cómo con los cuerpos de los otros y aprender cómo las personas manejan esos cuerpos, qué es lo que significa para ellos, ¿ya? Para algunos son templos, para otros no, ¿ya? Explica también cómo las personas agencian la enfermedad en el plano individual y colectivo. Agencian significa hacen, ¿qué hacen para cuando están enfermos? ¿A dónde van? ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que toman? ¿Y qué es lo que creen como grupo? ¿Ya? Y también la antropología nos sirve como enfermeros a observar cómo las personas se relacionan con las instituciones de salud y con sus políticas, ¿ya? Es decir, a ver qué es lo que creen sobre los sistemas de salud, cómo tratan y cómo llegan y cómo se plantean ante un enfermero o una enfermera, ¿ya? Entonces es importante que esos son elementos de las ciencias sociales que tenemos que ir incorporando, que tiene que ver con conocer la cultura del otro y que esa cultura hace que la gente tenga diferencias, seamos todos distintos y valiosos,
¿ya? Según estas consideraciones, entonces, hoy más que nunca, de la ciencia de la antropología y la salud pública, a través de la epidemiología social, deben trabajar en conjunto. Esto es súper importante el considerarlo también, el tema de la epidemiología, ¿ya? La epidemiología, que yo se los puse ahora, aunque no tiene mucho sentido con la enfermería directamente, pero sí es importante porque saben que nosotros y nosotras como enfermeros y enfermeras en los servicios de salud estamos a cargo de la epidemiología, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que estamos a cargo de todas las enfermedades que son trazables y transmisibles en todos los sectores, están en los consultorios, en los hospitales, en el servicio, todos los servicios públicos. En general, la enfermería está a cargo de hacer la trazabilidad de las enfermedades. Ahora se conoce más la palabra trazabilidad, pero nosotros hacíamos trazabilidad de todo. Por ejemplo, un niñito que tenía una hepatitis, ¿ya? Aparecía una hepatitis en un consultorio, ¿ya? Y una familia con hepatitis, un niño con hepatitis, y nosotros teníamos que ir, y tenemos que ir a ver de dónde, primero a hacer la visita a domicilio, a mirar, por ejemplo, cómo y cuál es la fuente de infección, quiénes más pueden estar contagiados, etcétera, ¿ya? Entonces, nosotros estamos muy, muy a cargo de la epidemiología y de los perfiles epidemiológicos de la población. Por lo tanto, tenemos que saber cuáles enfermedades, cómo se distribuyen, ¿ya? Cuáles son los factores asociados a la enfermedad, al riesgo, ¿no es cierto? Cómo se da la enfermedad, en qué territorio se ubica y cómo se controla. Esos son elementos que la enfermería tiene que reconocer, ¿ya? Por lo tanto, cuando hablamos de epidemiología, ¿no es cierto? Voy a mirar aquí un monito. Imagínense, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo cómo se distribuye la enfermedad, en qué población y en qué cantidad, ¿ya? Y proteger, porque es la otra tarea de la enfermería, que es la protección de la población, ¿ya? Por ejemplo, en epidemiología, a propósito del modelo del iceberg que acabamos de ver, vamos a ver lo que se ve y lo que no se ve, ¿ya? Lo que se ve, la medicina, la epidemiología, la enfermería pueden ver esto, ¿ya? Que es el número de recuperados, cuántos fallecidos, cuántos falsos negativos, la letalidad, lo infectado, el tipo de examen y bla, bla, bla. Lo que uno ve, o sea, todo el reporte que nos dicen todos los días, hoy 5.000 y tantas personas contagiadas, 200 tantos fallecidos. ¿Cuántas camas tenemos habilitadas? ¿Cuántos están en etcétera, etcétera, ¿ya? Pero lo que no ve, ¿no es cierto? Lo que no ve la salud, lo ve la parte de salud, la enfermería, la medicina, la epidemiología, lo ve la antropología, la sociología, la psicología, ¿ya? Que dice cuánta gente vive en campamentos y cómo se vive en los campamentos. ¿Cuál es la situación de los migrantes en función del COVID? Hay gente que tiene que seguir trabajando, por lo tanto, pensemos en las cuarentenas. Hay gente que vive totalmente hacinada, porque viven en situación de pobreza. ¿Qué significa para la gente el distanciamiento social? ¿Ya? Si se considera o no se considera y si es importante o no. Y cómo la gente utiliza el transporte público. Es decir, cómo las personas viven el COVID, cómo se organizan en los barrios, qué requieren, qué solicitan. Eso los da simplemente una mirada desde la antropología y las ciencias sociales, ¿ya? Y eso es lo que ustedes tienen que aprender a mirar como enfermeros cuando aparece una persona con algún problema de salud. Más allá, la persona es el iceberg, lo que uno mira ahí, o sea, lo que llega con su enfermedad. Lo que está detrás y debajo de todo eso, en la teoría del iceberg, es lo que tenemos que descubrir. Porque es ahí, en esa parte del fondo del iceberg, donde se generan básicamente las modificaciones en salud, ¿ya? Bueno, aquí vemos algunos aportes que puede hacer, ¿no es cierto?, las aportes, contribuciones de la antropología en la salud. Uno es la medicina y la salud de los pueblos originarios, es conocerla, es el apoyarla, es el entender, ¿ya? También cuáles son las enfermedades culturales, los nombres que reciben. Eso es importante para saber de qué estamos hablando cuando hablamos con una mamá, un papá o una abuela o abuelo, ¿no es cierto?, sobre la enfermedad. La forma en que las personas se tratan las enfermedades en términos culturales,
yo me imagino que ustedes conocen bastante de eso, vamos a verlo más adelante, cómo las personas o las familias se relacionan con los sistemas de salud, eso es lo que les dijimos antes, ¿ya? Y cómo los sistemas de salud y las creencias de los pueblos son culturalmente diferenciados. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes han visto personas que andan con una cintita roja en el brazo, en la mano, en la muñeca. Sí, Ya, ¿y qué significa Sí, eso? sí, profe, sí he visto yo. como para Como alejar un el contra. mal de ojo. Ya, pues, esa es una enfermedad. ¿Y cómo se Profe, distingue? Dígame. yo tengo uno porque generalmente uno cuando va a ceremonias, a veces se cree que hay como energía muy fuerte. Entonces, a veces, cuando uno no tiene contra, le ponen un contra. El hilo rojo, plata. Y a veces piden, por ejemplo, que anden de 2 personas, no andar solos. Entonces, esos son como el significado. Exactamente, exactamente. Es un contra, Francisca, es protección. Dígame, Isaac. no, me gustaría saber qué tipo de ceremonias son a las que se pueden asistir como para poder llevar presente un collarcito rojo. No, todo. No, eso no. Por ejemplo, es como lo que uno cree. Por ejemplo, si, no sé, tú vas a un bosque y encontré que en ese bosque puede haber un espíritu y necesitas protegerte con algo de tener, y te pones un contra. Es como no en una situación en específico, o sea, no en una ceremonia en específico, sino que generalmente uno anda por lugares en donde puede encontrarse con algún espíritu al que te puede pasar algo muy fuerte, como más fuerte de lo que tiene tu fuerza para soportar. Sí, eso es, por ejemplo, como el tema de la envidia y eso, porque según también las creencias, por ejemplo, cuando a uno le cae mal a otro, le puede echar un mal de ojo. Por ejemplo, eso es lo mismo que cuando al niño lo tienen que santiguar, por eso también o sea, lo he visto, que piden esas pulseritas rojas, especialmente a los niños. Ahora, profe, mi consulta de la mano de lo mismo que pregunté es porque, claro, uno dice ya, puede ser una cinta roja y es con la intención con la que ya lo vaya a usar. Pero, por ejemplo, yo puedo ocupar un collar de plata y que cumpla la misma función. Sí, exactamente. Exactamente. Por Ahí, lo que yo sí, es como que va en lo que uno cree, como porque a veces muchas personas como que lo relacionan como en sí como con la cultura, pero igual va de mano como con la religión y como que va en cuanto, o sea, como qué tanto tú crees que eso te va a proteger a ti. exactamente. O sea, no tiene que ver directamente con eso de que uno va a un lugar y a ese lugar llevo esto. Depende mucho de la creencia, depende mucho, como decía su compañera Bárbara, de la cultura. Si todos tenemos distintas culturas, ¿ya? En nuestro caso, nosotros compartimos una mezcla entre la cultura mapuche y la cultura popular, chilena, antigua, religiosa, ¿ya? Que hacía, por ejemplo, creer que, y todavía muchos de nosotros creemos que, por ejemplo, existe, por supuesto, personas que tienen esto de tener una más fuerte el ojo, por ejemplo, de que eso se sana, o el niño que tiene un mal de ojo se sana con una santiguadora, eso es muy común. ¿Ya? O cuando un niño tiene susto, que es otra enfermedad también que aparece muy común, también el susto se cura con una santiguadora. Todo ese tipo de enfermedades que son distintas a las que uno habitualmente conoce en la biomedicina, porque nosotros como biomédicos en la biomedicina tenemos una explicación que es causal y biológica, ¿ya? Nosotros no pensamos, por ejemplo, como otros pueblos en el mundo, como les decía antes los tibetanos, que las cosas tienen alma, que tienen espíritus, ¿ya? Que un bosque pueda tener alma, que pueda tener espíritu, que un volcán, que, una, que un cerro, que las cosas tienen significado, ¿ya? Y cuando las cosas tienen significado, las cosas hay que cuidarlas,
¿no? Porque tienen significado, hay que cuidarlas mucho y darles algo para que se mantengan, ¿ya? Y por lo tanto ahí están esas cosas como los contras, ¿no es cierto? Están la plata, como decía Francisca, que uno va de repente a una ceremonia y va, se coloca, o el mismo color sagrado que significa el azul también, no va con rojo a alguna parte, no va con, no sé si me explico, pero todo un sistema de símbolos que tiene que ver con la cultura de cada uno, ¿ya? La alimentación también es parte de nuestra cultura, lo que comemos y no comemos también, lo que se come y no se come también es cultural, ¿ya? Como decíamos, en China, por ejemplo, se comen cosas que nosotros no comemos, ¿ya? En Bolivia, aquí al lado, se comen cosas que nosotros tampoco comemos, ¿ya? Es decir, los cuy, nadie come cuy, ¿ya? Pero en Chile, pero en otros países sí. Serpientes, cocodrilos, qué sé yo, montones de otros tipos de alimentación, y eso es cultural, ¿ya? Todo eso, la alimentación es cultural, la vestimenta es cultural, y como uno se viste también es cultural, ¿ya? También, el kosher, ¿puedes explicar un poco eso? El hiel. Eliel Vidal. ¿Que no come qué? Cerdo. No se come cerdo, pato, mariscos y hartas cosas más. Sí. Exactamente. Entonces todo eso, alimentación, vestuario, formas de comportarse, ¿no es cierto? Tienen que ver mucho con la cultura de cada uno de nosotros. Cada uno tiene cultura, nosotros todos tenemos cultura, ¿ya? Que era un poco lo que planteó su compañera delante, que fue muy buena pregunta. Bueno, vamos a ver ahora cómo hay algunos elementos que podemos ir construyendo y que podemos ir trabajando juntos para que vean ustedes cómo se puede aportar desde las ciencias sociales, desde la antropología, a mirar las cosas de una manera distinta, ¿ya? Y vamos a ver algunos ejemplos de ellos, ¿ya? Que vamos a ir viendo con detalle. Por ejemplo, esto se hizo, es un trabajo que se hizo con enfermeras, ¿ya? Que tenía que ver con la salud infantil, pero ¿qué es lo que significaba el estar sano, el tener un niño sano o niña sana, desde la perspectiva de las mamás y de los cuidadores, ¿ya? Entonces se fue y se rescató qué es lo que pensaban las mujeres, ¿ya? Y sus cuidadores sobre lo que significa tener un niño sano, tener una niña sana, ¿ya? Luego también se vio y puede aportar en las pautas de crianza mapuche. Este es un libro que sacaron hace tiempo atrás el gobierno de Chile, que es un estudio sobre las significaciones, las actitudes y las prácticas que tienen las familias mapuche en relación a la crianza y al cuidado infantil de los niños pequeños desde la gestación hasta los 5 años. Este es un librito muy interesante porque resultó en lo que actualmente es el programa Chile Crece Contigo, ¿ya? Esta fue la base, fue hace muchos años esto y fue la base para generar este programa que contribuye a apoyar a la infancia en general, a la infancia chilena y dentro de ella la infancia mapuche. También en la antropología desde la perspectiva de cómo son los viejitos, ¿no es cierto?, cómo son los adultos mayores, las enfermedades que tienen, ya ayudó a conocer cómo los adultos mayores, ya y especialmente los adultos mayores mapuche, veían las enfermedades musculoesqueléticas, la enfermedad de los huesos, ¿ya? ¿Qué significaba para ellos la enfermedad de los huesos? Y también la antropología con la enfermería apoya a ver cómo los niños se desarrollan en sí, ¿ya? ¿Qué significa para las familias el desarrollo infantil? ¿Ya? Y eso también es un trabajo que se hizo hace un tiempo, ¿ya? En que se vio, por ejemplo, qué es lo que significaba para la familia mapuche el criar un niño o una niña, qué significaba desarrollo propiamente tal, ¿ya?
Y también en este es otro elemento que trabajamos, que también se hizo con temas de antropología, cuáles son las visiones culturales sobre las enfermedades transmisibles en general, especialmente el VIH. ¿Ya? Y aquí se trabajó con un grupo de personas, mapuche y no mapuche, que veían cómo se transmitía y por qué se transmitía el VIH. ¿Ya? En conclusión, para que vayamos terminando, ya la antropología como ciencia social que estudia la cultura es fundamental para comprender el comportamiento de los seres humanos frente a los procesos de salud y enfermedad. Y por lo tanto, para nosotros como enfermeras y enfermeros que estamos al cuidado de la salud de las personas, de la familia y de las comunidades, es tremendamente importante el que nuestros cuidados sean cuidados que sean pertinentes y que sean aceptados por las personas. Y además generemos vínculos con las personas. Por lo tanto, el conocer la cultura, el conocer los sistemas de salud que la gente tiene en su cabeza, cómo operan, qué es lo que hacen, es tremendamente importante también para ir acoplándose con los modelos que las personas tienen. Y no solamente hacer que lo que nosotros hacemos es absolutamente válido y no otro más. ¿Ya? Bueno, lo dejamos hasta acá. Fue muy largo, ¿no? No mucho. No mucho. Ya, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario antes de hacer irnos a los grupos? Sí, yo tengo una pregunta, profe. Dígame. Relacionado, como usted decía, al carácter antropológico y de mano con nosotros como futuros profesionales. Bueno, de primera hemos estudiado que nuestra carrera es una profesión que parte con una base científica y que a lo largo de los estudios, de los años en el estudio, se transforma más en una carrera de tipo humanista. Dentro de ese contexto, me gustaría hacer una consulta respecto al tratamiento de un individuo en cuanto a sus creencias, porque, por ejemplo, yo puedo tener una mujer con un niño y que me diga que tiene mal de ojo, pero nosotros como profesionales no aceptamos o no retribuimos esa existencia de patología. ¿Me entiende? Sí. Entonces uno, ¿cómo debiese afrontar ese tipo de problemática? Porque claro, yo puedo decir, incluso he escuchado que para los trabajadores de salud no existe el empacho. Entonces uno, ¿de qué forma se acerca o se adhiere o trata de ayudar o va al tratamiento en cuanto a lo que como profesionales nos formamos y a cómo la gente se expresa culturalmente? Bueno, mira, yo creo, voy a contestar una parte de eso y el resto probablemente le voy a pedir a Marcela que me ayude. Yo creo particularmente que la enfermería y las ciencias de la salud en su mayoría tienen una base humanista, ¿ya? Y que sea humanista no significa que no sea científica, ¿ya? Es una base humanista. ¿Qué significa eso? Que nosotros trabajamos con seres humanos como personas, ¿ya? Con derechos, son ciudadanos. Nosotros no trabajamos con personas pequeñas o como le dijera yo, no quiero decir niños, porque niño es como maltratarlos si uno dice que no tienen conciencia, ¿no? Nosotros no trabajamos con personas inconscientes, nosotros, menores o inferiores a nosotros trabajamos con ciudadanos, como nosotros, con derechos y con deberes, ¿ya? Por lo tanto, si la persona cree en algún momento sobre el mal de ojo, es un conjunto de creencias que la persona tiene por alguna razón, ¿no es cierto?, que consideró importante y aprendió que ese estado en el que está ese niño o niña tiene mal de ojo, ¿ya? Y también, ojo, mal de ojo, ojo, ¿ya? Ojo que fue atenderse con la enfermera y enfermero. Es decir, la persona también en su cabeza está articulando dos tipos de visiones, ¿ya? Y uno tiene que, como dijimos delante, ir mirando la situación, porque
Si la persona cree que el niño o la niña tiene mal de ojo y que nuestro tratamiento no va a tener ningún efecto sobre el niño, entonces nosotros tenemos que articularnos desde su creencia, porque definitivamente va a pensar que nosotros no somos útiles para su sistema, ¿ya? Pero en alguna medida fue a atenderse, en alguna medida fue a escuchar, ¿ya? Entonces lo que la persona escuche tiene que tener consonancia con lo que uno, con lo que cree, ¿ya? Es decir, lo que uno diga tiene que ser consonante, por eso es el diálogo, por eso es comunicación, por eso es un acto comunicativo, ¿ya? Yo hablo, pero hablo para que el que me escucha tenga sentido. Si yo hablo por un lado y la gente cree por otra cosa, por otro lado cree otra cosa, no hay diálogo, no hay encuentro, ¿ya? Entonces la idea es que quien está en condiciones de poder hacer ese vínculo somos nosotros y nosotras. No sé, Marcela, si tienes... Sí, estaba sí, justamente pensando en la pregunta y qué bueno que aparezcan esas reflexiones porque creo que son importantes, porque seguramente son los dilemas en los cuales se van a enfrentar al momento de ver un paciente, de tener una práctica, porque como vamos a ver más adelante, nosotros no solamente como personas usuarias y usuarios de la salud o personas que nos enfermamos, creemos todos que nuestras explicaciones del origen de nuestra enfermedad tienen un origen como biomédico o que tienen un origen por la acción de un virus, de un hongo, de una bacteria. De hecho, seguramente si nosotras mismas pensamos en nuestras historias de vida, nos vamos a dar cuenta que muchas veces el que nos sintamos mal no tiene una explicación una explicación científica ni técnica ni que se puede y que pueda estar vinculado a un laboratorio. Entonces ahí es donde aparece este concepto de cultura que la profesora Ana María les explicaba y que de alguna forma es herencia de nuestros pasados, de nuestras familias, y que yo creo que es que hasta la actualidad sigan apareciendo personas que creen que se enferman de un mal del ojo, que se empachan, o que hay que usar cintitas rojas de protección, u otra cosa tiene que ver también con que hay orígenes de enfermedades que quizás no se pueden explicar científicamente, pero que existen. Y que la gente, y que todos creemos que nos podemos enfermar por otro origen que no tiene que ver con un ámbito científico. Y el que nosotros tengamos una formación biomédica y que ustedes estén aprendiendo un tipo de conocimiento que por lo demás es un conocimiento propio de nuestra cultura occidental, no significa que los otros saberes y orígenes de enfermedades sean inferiores o sean ridiculizados ante la práctica biomédica. Hay una gran crítica que se hace desde muchos otros conocimientos que tienen que ver con la hegemonía biomédica ante otros conocimientos y saberes. Y desde ahí también es como lo que estaba contando, no sé quién fue, Isaac parece que dijo, o otro quien hizo la pregunta, sí, hizo la consulta. Entonces yo creo que cuando uno se enfrenta a esa situación, la persona no anda buscando que uno le explique si de verdad se enfermó o no por un mal de ojo, sino que primero esa persona está buscando una empatía del personal de salud, está buscando no una explicación, sino que una ayuda. Y muchas veces también esa ayuda simplemente pasa por escuchar a la persona y poder también entender y poder hacer coexistir ambas conocimientos. Sí, tampoco yo creo que uno está pidiendo de que el enfermero o la enfermera crea que las personas se enferman de mal de ojo, sino que lo que está buscando esa mamá o ese papá o esa persona que lleva a ese niño es alguna solución. Y esa solución puede estar en el sistema médico, biomédico, pero si no también puede estar en otros sistemas. Pues si la mamá cree que se enfermó de un mal de ojo, seguramente una derivación hasta que ella busque ayuda en un agente terapéutico que pueda sanar ese tipo de patología que ella cree que tiene, creo que también es una colaboración. Por algo recurre también como primer referente a un centro de salud o a un enfermero o una enfermera. Pero creo que
escuchar siempre es una buena estrategia y también tratar de comprender ese otro conocimiento, pero ridiculizar y jerarquizar los conocimientos no sería la buena solución en ese caso que está contando. Creo que por sobre todo el poder escuchar, ser empático, tratar de comprender ese origen, y seguramente haciendo preguntas también se pueden dar otras alternativas que quizás sí están al alcance de la biomedicina, pero el ridiculizar y generar una jerarquía de la hegemonía biomédica por otras prácticas, de alguna forma es lo que nosotros esperaríamos que no suceda a partir de estos conocimientos que uno trata de entregar a partir de este módulo de antropología, sino que también entender de que detrás de esto hay modelos de salud y cultura que inciden. Gracias, Marcela. Francisca había levantado la mano. No, era para comentar la pregunta de Isaac, que según yo es por una confusión, en donde, o yo creo así, en donde nosotros cuando nos formamos como profesionales, no significa dejar atrás todo lo que somos. La esencia de la persona, las creencias, etc., 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 se tienen que diferenciar también de lo que estudiamos como profesionales, porque al ser profesionales no nos completa como personas. Entonces, por ejemplo, si yo creo en algo, no significa que porque los estudios científicos demuestren lo contrario, lo voy a dejar de creer. Entonces, es eso, como yo creo que uno no tiene que separar esos dos ámbitos cuando es profesional. Muy de acuerdo, totalmente. Andrés. Yo quería hacer una consulta, que en estos últimos tiempos, por ejemplo, esto del lenguaje inclusivo ha sido como un tema súper fuerte, y quería consultar si es que eso forma parte como de una cultura en sí, o cómo es eso. Bueno, eso justamente un poco lo que Andrés, es un poco lo que estábamos conversando antes sobre los temas culturales de cambio y dinamismo. O sea, es decir, antes el lenguaje inclusivo no era parte de nuestra cultura, ¿o no? Todos hablábamos, yo por ejemplo empecé a cambiar todas las diapositivas antiguas hace como ya 3 años atrás, donde decía el estudio del hombre, ¿ya? Entonces dice, claro, el estudio del hombre no, pues solamente el estudio del hombre, ¿qué significa? ¿Ya? Como la antropología, el estudio del hombre en cultura. No, las personas en cultura. Entonces, el lenguaje inclusivo es parte de los cambios culturales que ha tenido nuestra sociedad, ¿ya? Como en los temas de género, los temas de violencia, los temas de participación, de equidad. Son temas que no estaban puestos en el tapete hace, no sé, 10 años atrás, ¿ya? No eran parte de la cultura hace 10 años atrás. La cultura del piropo, ahí estamos escribiendo un artículo con un colega no sobre el piropo, pero sobre la violencia, y el piropo como el ejercicio de una violencia, y los hombres antiguos decían, ¿qué tiene de malo decirle usted es una rosa de un jardín? Una cosa así, ¿no? Entonces, las mujeres le decían, pero si no tiene que ver con eso, tiene que ver porque con qué derecho tú me tienes que estar diciendo cosas, ¿ya? Entonces era como, esos son cambios culturales respecto de los roles, ¿no es cierto?, de género, respecto de las funciones del género, respecto del género en sí, como tal, ¿ya?, que van cambiando. Y el lenguaje inclusivo es parte de eso mismo. ¿Alguien más estaba preguntando, levantando la mano por ahí? No sé dónde lo vi. ¿Queda claro, Andrés, o no? Sí, gracias. Bueno, aquí dice creer fuertemente en algo puede producir enfermedades psicosomáticas, claro, también puede producir eso. Cuando uno cree en alguna cosa puede generarse una cosa psicosomática, ya, pero eso es un pensamiento de nosotros. Hay que mirar qué es lo que significa eso de lo psicosomático, ya, porque muchas veces, por ejemplo, en la medicina, en la biomedicina, se piensa que hay enfermedades que son psicosomáticas, ¿ya? Entonces dicen, porque creyó o piensa, o sea, como que se lo inventó, ¿ya? Y no es tan así, hay enfermedades que efectivamente son reales,
¿ya? Son reales, no solamente son psicosomáticas, son reales, ¿ya? Son reales para uno, no importa que para el otro no lo sean, pero son para uno, sí, son reales, ¿ya? No sé si hay más consultas. Al parecer por acá no. Ya, Marcela. Tu grupo es Marce. Ya, entonces estaba viendo el tema de los grupos y les voy a pedir que a ver cómo lo hacemos. Quizás alguna compañera, algún delegado o delegada del curso a quien le pueda enviar el listado de los cursos para que puedan ustedes ver a qué grupo pertenecen. Porque si lo comparto acá, no todos lo van a poder ver. ¿Hay algún delegado que pueda darme su correo y yo se los pueda hacer llegar? Seguramente ahí tienen todos un correo común a quien les llega la información. ¿Y por qué no lo puedes poner Leonora. en pantalla? Sí, lo que pasa es que la Leonora está con unos problemas y bueno, ella dejó 2 encargados como de delegados, que es el Nicolás y la Caro, y la Cata Caro. La Francisca levantó la mano. Pero yo creo que lo puede mandar a un correo y lo mandamos por WhatsApp. Y No hay a problema. cualquier correo que ustedes me envíen y me lo dejen en el chat y yo se los envío ahora rápidamente. ¿Podría ser el de la carrera? Ah, sí, pues. Al de la carrera. Ya, pero necesito que me lo escriban. Acá pónganlo en el chat, que alguien coloque el... Yo creo que no me lo sé. Ahí está en el chat. Ya. Vamos a trabajar en grupos ahora, ¿no? Sí. Entonces, ahora vamos a trabajar en grupo. Y entonces yo les designé los grupos según son los mismos grupos que vamos a trabajar por el tema de la feria alternativa, de la feria de alternativa. ¿Y cuál es la modalidad de trabajo, Marcela? ¿Que van a tener alguna pregunta o alguna cosa así o no? ¿Qué Sí. cosa? Entonces, eso me estoy terminando de enviar el correo. Entonces, en el correo yo les voy a hacer llegar la nómina con la distribución de los grupos de ustedes. Y además el taller, que es un caso para que ustedes ahora vamos a trabajar en sesiones paralelas. La idea es que ustedes puedan renombrarse en esos 3 puntitos que aparecen arriba en el costado, en uno de los costados de su cuadrito de Zoom, puedan poner el nombre del grupo al cual pertenecen ustedes. Entonces, de esa forma yo los voy a asignar en sesiones paralelas en las cuales ustedes van a trabajar en el caso que también les adjunté en el correo. Y ese caso tiene unas preguntas que van a trabajar también en cada grupo. Entonces una vez realizado perdona Marcela, una vez realizado el grupo, ¿cuánto tiempo tienen ellos para volver? Lo estamos viendo porque son las 4:08 y ustedes tienen clase hasta las 5:50, ¿cierto? Hasta esa hora. Entonces quizás también ahora podríamos dar 15 minutos entre que se renombran, se paran, quizá ir a buscar un vasito de agua, ir al baño, alguna cosa. Y
podrían trabajar desde las 4, son las 4:10, desde las 4:20, que tengan 10 minutos, entonces trabajamos desde las 4:20 hasta las 5 en las sesiones paralelas, y a las 5 nos juntamos de nuevo y ahí hacemos una plenaria en la cual ustedes puedan entregar la respuesta a las preguntas que se les asignaron. La idea es que un o una representante por grupo pueda entregar respuestas a nombre del grupo, comentando un poco la reflexión que hicieron ustedes sobre la pregunta que se les asignó, y el caso también que es el mismo caso para todos los grupos. Entonces, me imagino que ya tiene que haberles llegado el correo de la persona que está encargada para, por favor, si lo puede distribuir con sus otros compañeros y compañeras, para que así puedan renombrarse y yo pueda hacerles llegar, pueda asignarles las sesiones paralelas. Chiquillo, ya está compartido en el grupo de WhatsApp. La tarea número 1 ahora en este minuto es nombrarse, renombrarse. Sí. Entonces, los 3 puntitos superior de cada uno de sus recuadros, donde ustedes pueden poner su nombre, la idea es que ahora lo que asignen ahí es el nombre de la terapia que se les indicó a cada uno de los grupos. El nombre del grupo va a ser el nombre de la terapia. Sí. Ya. Y es la misma que van a tener que trabajar en infografía. Sí. Entonces, para que así también se vayan organizando, conociendo su terapia y también organizándose con los compañeros o compañeras que van a tener que trabajar. Súper. Ahí está, Reiki, aromaterapia, apareció, acupuntura, reflexología. Qué bien. Profe, ¿desde cuándo comienzan a contar los 15 minutos? De descanso, dice usted, ¿quién está hablando ahí? Sí, cuando tengamos todos las personas ya para que podamos hacer la distribución de las sesiones paralelas. Entonces yo dejo las sesiones paralelas armadas, ahí ustedes se dan 10, 15 minutos para que se puedan mover un poquito, tomarse un tecito, ir al baño, y después tenemos media hora más para trabajar. Entonces aquí faltan hartas personas: Francisca, Eliezer, Tomás, Benjamín. Andrés no se ha puesto. ¿Dónde? Alain. ¿De dónde tengo que ir? Hay 3 puntitos. Mira, Tienen que ir donde dice participantes, van y como que ahí sale los que hablan, los que tienen la cámara prendida y todo, y aparece como más, y ahí dice renombrar. ¿Pero dónde? ¿En el campus virtual? No, aquí en el Zoom, aquí en el Zoom, tu tú cámara, abres tus el 3 Zoom. puntos. Ah. Yo creo que podrían hablar Ah. solo, si no Lo pillé. Bueno. Andrés, mira, aquí mismo en el Zoom, la idea, ¿ustedes no han trabajado todavía en sesiones paralelas, como en talleres? No, sí, pero sí, y ahora entendí. Sí, pero uno puede renombrarse, ahí en donde dice participante, ahí te puedes renombrar también. Dice renombrar, y ahí uno se renombra. Falta Isaac. Eliezer. Recién lo acabo de cambiar. Ya. A ver, ¿quién más falta? Ahí está, reflexología, salió Andrés, muy bien. Elisa, Catalina, faltaría. Yo creo que con eso está bien, Marcela, porque sin una de esas no están. Sí.
Marcela Calderón tampoco está. Ya, entonces vamos a armar las... Ah, parece que no las puedo armar yo. Te voy a poner La como... anfitriona la que tiene que hacerlo, creo. Toma, te hice hospedador, Marcela. Ya. Y ahora sí. Entonces a las 5 nos volvemos a juntar acá. Ahí. Dejo de terminar de armar aquí y les digo al tiro para... Sí, a las 5, buena idea, les voy a poner acá. Sí, porque son, claro, son las 4:15, entre que trabajen a las 5 nos reencontramos entonces aquí en la plenaria. Ya. De todas formas, les voy a mandar un mensaje para que así ustedes también ahí, para que estén atentos cuando queden 5 minutos, porque seguro van a tener una entretenida conversación, entonces ahí no se van a dar cuenta cómo va a pasar el tiempo, entonces yo les voy a ahí mandar un mensaje. Ahí están desapareciendo. Javiera Rubilar está todavía como Javiera. Por si acaso, si alguien le avisa. Igual que Roxana Mellado. Yo ya me cambié, profe. Roxana, es que lo pusiste después. Ya. ¿Por qué no desaparecen, Marcela? Ahí tendrían que estar desapareciendo. Ahí están desapareciendo. Y Javiera se quedó. Aquí hay 1, 2, 3, 4 que no están todavía. Ahí están. Ahí se fueron. Ya, ahí sí. Oye, Marcela, quería preguntarte tu Ruth, porque quería ver si nos podíamos juntar en algún momento a trabajar. ¿En la universidad? No sé, pues acá en mi casa.
Ya. Trabajé muy Luego, pequeñito. sí, luego el root 15 657 933 -5. Porque voy a hacer ahora la invitación para los coinvestigadores. Ya. La Francisca se perdió, mira, volvió. A ver. A lo mejor se cae. Cuando se caen, pues pasa eso. Profe, ¿me puedes poner en mi sala, por favor? Francisca, ¿en qué grupo estás tú? A ver, sala 8, Reiki. Ya, es que no te renombraste, entonces, Reiki. ¿Y el Reiki en sala 8? Sí. Ya, ahí se supone que... Ya. ¿Cuándo puede ser, Marcela, que nos podamos juntar? La otra semana podría... Sí, para que podamos trabajar, porque la verdad es que ya nos queda poco tiempo. El martes hay que subirlo y el lunes feriado. Entonces tiene que ser el martes. Tiene que ser el martes. Martes en la mañana. Yo te voy a mandar todo si voy a trabajar ahora, el fin de semana. Porque como estaba con el proyecto de la Paula, no me metí al mío. Pero lo que pasa es que el de nosotros está como súper claro y hay pocas cositas que hacer, entonces no hay mucho, se va a presentar igual, lo estuve revisando, no hay mucho tema, pero está más o menos bien. Así que yo ya generé el proyecto, pero tengo que poner los investigadores para que los investigadores empiecen a subir sus currículums y tú me empieces a ayudar con algunas cositas que vayas viendo ahí. La clave es Ana María 1964, todos juntos. Incluso ya puedes meterte al proyecto a mirarlo. ¿Cómo es? ¿Ana María? Sí, Ana María 1964. Todos juntos. Y es el correo de la universidad, ¿cierto? Sí. Y ahora voy a llamar a la Carolina. Nos vemos a las 5 entonces, en un ratito. Sí. Nos vemos. Nos vemos en un rato porque yo tengo que llamar a la Carola porque la Paula me dijeron que colapsó. Me llamó el marido hoy día en la mañana y me dijo que la Paula realmente estaba súper mal y que pedía que por favor no trabajáramos más en el Fondes. Así que y la Paula insiste en que sí, pues manda WhatsApp que ella sí, pero ayer yo la vi, estaba reventadísima, como que colapsó nomás, pues. No articulaba cosas, ni pensamiento, ni nada, como que se perdía, no podía escribir, que quería botar todo, entonces estaba súper como rara. Y ya después, hoy día, dicen que ya estaba muy mal. Y yo le digo, mira, lo que yo pienso es que nada vale la pena, ¿no es cierto? Lo que vale la pena es estar bien. Profe, profe, Dígame qué pasó.
Profe, ¿me puede agregar al grupo de Ayuverdica? Lo que pasa es que la Marcela es la que... Espérate, voy a pausar la